noches, bienvenidos. Comienza Todas las Voces en la pantalla de Canal 4. Hace exactamente una semana teníamos la intención de hablar de ese debate generado en torno a la posible violación de la laicidad en la Universidad de la República por algunas manifestaciones, de hecho por una convocatoria que se hacía por parte de la Casa de Estudios para una actividad en contra de la reforma que plantea o que impulsa Jorge Larrañaga. Y nos vimos obligados a cambiar el ritmo del programa y el tono y el tema porque surgió el asunto vinculado al presidente Tabaré Vázquez, a la enfermedad del presidente Vázquez. Hoy sucede algo bastante parecido. Fíjense ustedes, habíamos tomado, como es el mes de la nostalgia, este agosto vinculado a las fiestas del 24, habíamos dicho, bueno, basta de nostalgia, queremos hablar de futuro. Y los hechos de la tarde han precipitado un cambio drástico en la estructura del programa. Por lo tanto, el asunto más importante en la agenda informativa hoy por hoy y a esta hora está presente en el comienzo de Todas las Voces. Gabriel Mazarovich, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Daniel. Hoy decíamos, es de mucho impacto, de mucha sensibilidad. Hay que tocar el tema con mucho cuidado, con mucha cautela. Por aquello de administrar las expectativas de los detenidos desaparecidos, estamos hablando particularmente del hallazgo de restos humanos en el 13 de Infantería. Sin ningún lugar a dudas, esto tiene una perspectiva política e institucional y sobre todo tiene una perspectiva humana, ¿no? La política institucional, bueno, es la ubicación de un segundo cuerpo. El primero fue el de Fernando Miranda, allí en el año 2005. De hecho, fue el primero que se encontró, el primer lugar donde se entró y se excavó y se encontró. Luego aparecieron los de Ricardo Blanco, el de Julio Castro, el de Guajerner Chávez Sosa, pero el 13 de Infantería tiene la particularidad que allí funcionó entre el 75 y el 77 el principal centro de torturas de la dictadura, donde estaba el organismo coordinador de operaciones antisubversivas. Miles de uruguayas y uruguayos fueron torturados ahí. Ahí se le decía el infierno grande. Infierno grande, la fábrica, y el 300 Carlos, que era la pata del cóndor en Uruguay, además. Allí hay denuncias múltiples de enterramientos y hay investigaciones periodísticas, La República, Postdata, Brecha, de hace muchos años. De hecho, la primera vez que hubo una medida cautelar fue en el año 2003, a partir de la investigación de La República, en la que estábamos, sobre Macarena Gelman, y era la mamá, buscando a la mamá de Macarena Gelman. Ahí se impidió, no se pudo investigar, y ahora aparecieron. Hasta ahora se sabe que son restos óseos, están trabajando allí, todavía no se sabe ni si es hombre ni si es mujer. Pero que sí son restos humanos. Sí, claramente. Ajá. Y es que en una de las zonas que estaba bajo cautela desde el 2011, sí, y que se está excavando y buscando allí por el equipo de antropología forense, el grupo de antropología forense, en un trabajo muy difícil. Esto tiene un impacto muy grande, sin dudas. Ahí confirma una vez más las denuncias de los familiares de desaparecidos durante mucho tiempo, y tiene un impacto humano sobre todo los familiares que tienen desaparecidos allí. De eso vamos a hablar, si te parece, Gabriel, más adelante, pero estoy ahora en línea, en este momento, con el señor Ministro de Defensa Nacional, José Bayardi. Ministro, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Daniel. Bueno, bien. Ustedes hacían la introducción de este hallazgo que se dio en el día de hoy en el batallón 13. Nosotros nos enteramos en el correr de la tarde y sobre el fin de la tarde fuimos conjuntamente con el señor subsecretario, el prosecretario de la Presidencia, el doctor Juan Andrés Roballo, el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y conjuntamente con el comandante en jefe del Ejército, el general Feola, nos hicimos presentes en el lugar donde ya habían estado desde más temprano la señora jueza y el fiscal de Percivales, de la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. Y bueno, estuvimos ahí un poco enterándonos de esta información que ahora Gabriel comentaba, que es la aparición de restos humanos
y en fin, estuvimos poniéndonos un poco a la orden del trabajo que están haciendo el grupo de antropología en la medida en que decidieron quedarse a trabajar toda la noche y desde el punto de vista logístico desarrollamos el soporte que implicaba, bueno, la iluminación de la zona con grupo electrógeno, técnicos en grupo electrógeno, del batallón de ingenieros del ejército, y armarles las condiciones para que pudieran seguir trabajando ahora en el correr de la noche, ¿no? Bien, ministro, para quien no lo escuchó en Telenoche, usted hacía una precisión que nos parece sumamente importante reiterarla, Sí. que es zona cautelada, a los efectos de comprender dónde se realizó hoy el hallazgo. Bueno, ahí hay una zona cautelada que por disposición judicial, ya había estado otras zonas cauteladas, pero esta zona cautelada por disposición judicial es una zona en la que no se puede llevar adelante ninguna innovación sobre el terreno, sobre el espacio que está cautelado. Estás, en este caso particular, está sobre lo que viene a ser la ribera del arroyo Miguelete, a los fondos del batallón 13, frente a la Gruta de Lourdes, y estos restos aparecieron, ahí ondula un poco el propio arroyo Miguelete, y aparecieron a un medio metro del curso de la ribera. Es una zona inundable, y en tanto zona inundable y ante la eventualidad de las lluvias que puedan estar anunciadas, el grupo de antropología, con enorme responsabilidad, y vaya para ellos mi reconocimiento, en realidad decidieron seguir trabajando toda la noche, ¿no? En una noche que está fría, estuvimos ahí, en una noche bastante fría, pero pretenden hacer toda la extracción de los restos óseos para poder certificar si estamos ante restos o si hay un esqueleto completo ahí, ¿no? Claro, claro. Recién decía Gabriel Mazarovich de la acción de las instituciones vinculadas a los derechos humanos, de los familiares de detenidos desaparecidos, de periodistas, él mismo cuando estaba en la República, Marcelo Falca, Roger Rodríguez, pero también, como ocurrió en este espacio, le tengo que preguntar también, José, si hay algún punto de contacto con esa denuncia que en su momento realizó el comunicador Orlando Pettinati. A ver, este grupo de antropología viene trabajando desde hace años. O sea, este grupo viene trabajando ya de hace años en excavar esa zona. Y en esta causa judicial que estaba bajo la orden del juzgado número 13, ya se venía trabajando en función de los expedientes que están en esa sede judicial. Esto a lo que se hacía referencia, yo no sé bien cuál fue la denuncia en particular que tomó trascendencia a punto de partida de las declaraciones de Pettinati, pero estas declaraciones, si bien fueron presentadas en el pasado, tomaron auge recientemente nuevamente, ¿no? Hace creo que cuestión de un mes o un mes y medio. Pero estas tareas que viene realizando este grupo de antropología ya viene de hace años atrás, vuelvo a repetir, en las causas que en este caso particular dependen del juzgado número 23, perdón. Claro. El juzgado penal número 23. Bueno, yo no sé bien sobre qué causa es la que el juzgado ha dispuesto esas excavaciones, ¿no? correcto. Ministro, vamos a seguir de cerca esta tarea porque además ahora viene una fase de pericias que seguramente tendrá mucha complejidad. Vamos a seguir con mucho cuidado este asunto. Sí. Le agradezco muy especialmente estos minutos que ha estado en contacto con todas las voces. No, yo creo que, a ver, todos tenemos que tener la suficiente responsabilidad en un tema de esta sensibilidad que tiene para la sociedad uruguaya en su conjunto, pero particularmente para aquellos compatriotas que tienen familiares detenidos desaparecidos, ¿no? Entonces hay que movernos con cautela y dejar que las instancias que están trabajando, sea la instancia, en este caso los antropólogos y el propio Poder Judicial, sigan con su curso para tratar de identificar bien a quién pueden pertenecer estos restos, ¿no? Allí había una jueza porque esto se rige por el Código Viejo, hay que decirlo, el fiscal Percival estaba como asistiendo. Sí, ¿Tiene datos usted de cuánto tiempo llevará la pericia para saber exactamente la identidad de los restos, ministro? A ver, lo que yo tengo la información es que el grupo de antropólogos pretende
tratar de trabajar toda la noche y todo lo que sea necesario para extraer estos restos y comprobar si efectivamente estamos ante el conjunto de un esqueleto. Después, a partir de ahí, obviamente hay que cautelar los restos que se saquen y estar a la orden de lo que la señora juez disponga para después llevar adelante lo que viene a ser ya más la pericia forense y vincular esos restos a los bancos genéticos de familiares para poder llegar a alguna conclusión sobre la persona detenida desaparecida, de que se trate, ¿no? Bien, ministro Bayardi, ha sido muy amable. Muchas gracias, un abrazo desde acá. No, por favor, a las órdenes. El presidente Vázquez está siguiendo además con atención minuto a minuto esta circunstancia. De hecho, lo decía el propio prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, consultado por los medios a la salida del batallón 13. Ahora, ¿cómo moviliza esto, no? Escuchaba al candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou. Le quiero preguntar a Viviana si tiene además datos de la reacción de los familiares que han enfrentado esta circunstancia ahí con algunas discrepancias internas, algunas diferencias, pero cuando hay un hallazgo de estas características seguramente se suman todos a la causa que han emprendido desde hace tiempo. Pero le decía, por ejemplo, a Conrado, ¿no? Lacalle Pou dijo, hay que seguir con esto, y hizo un mea culpa, dijo, miren, en algún momento, entrevistado por un periodista, me equivoqué. Y en aquel momento dije que había que dar vuelta a la página. Bueno, hoy entiendo que la sensibilidad justifica seguir investigando, seguir avanzando. Parece muy razonable esa reconsideración. Ha dado mucho trabajo llegar hasta acá. Las señales que aparecen hoy son auspiciosas. Esperemos con optimismo. Bueno, el periodismo también, Adela. Quiero, además, esto nos ha modificado un poco la forma de comenzar el programa. Es un privilegio tenerte, Adela, en el panel. Adela Dubra está con nosotros, periodista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la invitación. Hace tiempo que tenía pendiente. Es cierto. Venir por aquí. Sí, es cierto, no se alineaban los astros. Bueno, vamos a estar hablando. Como periodista también, ¿no? Uno tiene que. Y sí, uno le da lástima que Luisa Cuesta muriese tampoco, ¿no? Bueno, Lucy Baruru, las madres que tanto hicieron y que siempre pidieron poder poner una flor para sus hijos, que es obviamente un derecho mínimo que tenemos todos los seres humanos. ¿Cómo reaccionaron los familiares, Viviana? Bueno, con mucha expectativa. Hablé hace algunos minutos con Nilo Patiño, que es uno de los integrantes del grupo, y tienen la expectativa de mañana poder ingresar al lugar para poder ver, bueno, cómo se está trabajando y específicamente la zona, pero como explicaba el ministro, al ser una zona que está con restricciones judiciales, necesitaban una autorización judicial, que es lo que no saben si va a estar para el día de mañana. Con mucha expectativa y bueno, están a la espera de información. Tenían la información mínima que dio el ministro y que también ahora recientemente confirma Presidencia con una comunicación oficial que hicieron en la página web. Exactamente, tenemos esa comunicación de Presidencia. Es importante, Gabriel, que haya una, no digo supervisión, pero que haya una presencia de familiares en el terreno. Yo creo que sí, porque te decía que además de la dimensión institucional y política, que es innegable, y que además muestra todo el desarrollo, hay muchas insuficiencias en este tema. Es terrible que haya tenido que demorar 40 años para poder ingresar ahí y encontrar los restos, es terrible, pero se ha avanzado mucho. Ahora tenemos el banco genético para poder contrastar, tenemos la justicia que investiga, tenemos una fiscalía especializada, tenemos al ejército colaborando, pero la que ha sostenido, además de las investigaciones periodísticas, todo este tiempo, esta búsqueda, es la lucha de los familiares, sin ningún lugar a duda. Y creo que hay que ayudar mucho, hay que expresar una solidaridad muy grande. Hemos hablado esta tarde con varios de los familiares que se supone que sus familiares desaparecieron allí y a ellos los esperan unos días de una ansiedad y de una muy complicado. Y realmente creo que está bueno que la sociedad uruguaya toda, y desde este espacio tan plural y tan lindo en el que debatimos, le hagamos llegar en nombre de todos nuestra solidaridad, porque esta es la noche de estar al lado de las víctimas y de expresar nuestro sentimiento humano, de respaldarlos, de arroparlos y de entender esa. Y ojalá sea un paso más hacia la verdad. Bien, vamos a hacer una pausa, luego quiero presentar a los invitados que hoy prestigian con su presencia este espacio de todas las voces, porque nos habíamos propuesto, y así lo vamos a realizar, también mirar hacia el futuro y si Uruguay está en condiciones de establecer una plataforma de lanzamiento que lo instale nuevamente en aquel concepto, recuerdan, ¿no? Lo de la Suiza de América. Bueno,
Con esos temas y muchos otros regresamos luego de la pausa todas las noches. Inventamos el mañana en lugar de preocuparnos sobre qué ocurrió ayer, dijo Steve Jobs, uno de los hombres que cambió el mundo gracias a su espíritu emprendedor y visión de futuro. Hoy, cualquier celular es más avanzado que la tecnología que llevó al Apolo 11 a la Luna. En Rusia, Israel, Japón o Estados Unidos, ya saben cómo será el mundo en 2050 o 2100. Hoy una computadora diagnostica enfermedades con más precisión que un ateneo médico. En Japón, diseñan un ascensor que une la Tierra con el espacio. En Singapur, ciudades en altura que incluyen invernaderos flotantes. En 10 años, se triplicará el número de automóviles en el planeta. La mayoría no necesitará conductor, pero el desafío es encontrar el combustible que los abastecerá y evite un colapso ambiental. Los algoritmos son más precisos que las emociones a la hora de encontrar nuestra pareja y también son capaces de cambiar un gobierno. El mundo laboral enfrenta el desafío de la robotización, que genera incertidumbres y oportunidades. La genética, inteligencia artificial y tecnología cuántica modificarán al hombre y su entorno. ¿Está preparado Uruguay para estos desafíos? Bueno, ¿está preparado Uruguay para estos desafíos? Simplemente aporto un dato más. Hace unos 5 años, los candidatos a la presidencia, en un momento más o menos como este, firmaron junto con la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay un compromiso para destinar por lo menos un 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica, a la innovación. Estamos en el 0,4%. Para dar un detalle de la región, I+D, investigación más desarrollo, 0,78%. La Unión Europea ya está en un 2%, nos sacó bastante ventaja. Sobre estos temas vamos a hablar con Justin Gracide, fundador y candidato a diputado por el Partido Digital. Justin, buenas noches, ¿cómo te va? Muchas gracias por tu presencia aquí. Juan Grompone es ingeniero industrial, profesor, ex profesor, informático, escritor uruguayo. Juan, muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Y también está con nosotros Juan Pedro Mir, maestro, docente de Pedagogía y Análisis Pedagógico de la Práctica Docente, fue director de Educación y actualmente dirige el área educativa del José Pedro Varela. ¿Cómo te va, Juan Pedro? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Contigo vamos a hablar también de eso tan importante, que es la educación como plataforma de lanzamiento. Me voy ahora con Jimena Sábaris. ¿Cómo te va, Jimena? Buenas noches, Daniel. Sí, ya vamos a plantear cuál es el tema del sondeo de esta noche de Twitter, pero antes tengo varias recomendaciones para hacerles. Porque como ustedes ya saben, nos acompaña El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Es un lugar increíble para disfrutar en pleno corazón de Carrasco. Está en Dr. Schroeder, esquina Avenida Arocena. Viví El Puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Y ahora quiero que pienses en el vehículo de tus sueños, el que se te ocurra. Puede ser un auto o un camión, no importa cuál es. ¿Sabes por qué? Porque todos, incluso el auto de tus sueños, arrancan con Barta. Barta es la batería original de las marcas más importantes del mundo. Baterías Barta es líder en ventas en Europa y por algo será. Ahora cuando tengas que cambiar de batería, ya sabes qué marca elegir, Barta, porque todo arranca con Barta. Y ahora sí quiero decirle a nuestros televidentes que los invitamos a participar en nuestro sondeo de Twitter, @todaslasvoces4. También lo encuentran con el hashtag Opino en TLB. Hoy les preguntamos a ustedes cómo creen que será el Uruguay en los próximos 20 años. Las opciones son mejor que ahora, peor que ahora o igual que ahora. Pueden votar hasta el final del programa y estaremos leyendo también sus comentarios. Muchas gracias, Jimena. Bueno, cuando se habla, por ejemplo, de la educación como plataforma, ¿es una cuestión de plata, Juan Pedro, o de mentalidad? También es una cuestión de plata, también es una cuestión de mentalidad. Cuando tú planteabas en la invitación el Uruguay a 50 años y con lo que pasó hoy, con el encuentro en el 300 Carlos, a mí venía a la mente lo que pasa en Berlín. Berlín es una ciudad cosmopolita, una de las ciudades más hermosas del mundo, que se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial, pero los berlineses han dejado manzanas enteras con los rastros de bombardeo para recordar, venimos de ahí, acá pasó esto. Entonces nosotros no podemos pensar el Uruguay, que yo estoy convencido que va a ser mejor dentro de 20 años, va a ser más cosmopolita, más integrado, más laico, va a ser más vinculado, más libre, porque somos mejores que hace 20 años. Es mentira que hace 20 años estábamos mejor que ahora.
Hoy nuestras hijas van a tener una vida mejor que nuestras abuelas. Entonces, pero no olvidemos, dejemos los edificios derruidos, dejemos para no anclar la nostalgia del 24, pero sí la nostalgia que nos permita construirnos en una sociedad que se reconozca a sí misma y que en la educación tiene una clave de eso. Qué interesante. ¿Vamos a ser mejores en 20 años, Juan? Bueno, lo bueno que tiene pensar el futuro es que uno nunca se acierta, de modo que yo diría que es muy difícil de afirmar. Creo que genéricamente soy optimista, de modo que creo que la humanidad progresa, pero el progreso no es lineal, a veces el progreso involucra retrocesos, de modo que yo no me animo a decir que en 20 años vamos a estar mejor. ¿Que en el futuro vamos a estar mejor? Sí, pero que tenemos grandes problemas hoy, empezando por la educación es el gran problema. Identifica a la educación como el gran problema. El gran problema, ¿Y la número solución? 1, 2 y 3. ¿Y la solución, el ensayo de una solución, por dónde pasaría? Bueno, hace unos pocos días tuve que escribir en 2000 caracteres cuál era el problema y cuál era la solución. De modo que el esfuerzo fue bastante grande y creo que no tengo como para leer los 2000 caracteres en este momento. Pero básicamente es posible, pero hay que tomar acciones ya. Hay que tomar acciones, o mejor dicho, habría que haber tomado acciones hace 15 años o hace 20 años. Claro. Y allí, por ejemplo, sí, no quiero desde ya someterlo a ese estrés de resumir aquí 2000 caracteres, pero sí de pronto algunas claves. Y nos vamos al tema político, ¿no? ¿Al sistema político ha estado en el debe, por ejemplo, en pensar esto? Absolutamente. Es decir, es el gran debe del sistema político. Es decir, hace 20 años que no se reforma el sistema educativo. Yo diría que desde la reforma de Rama no tenemos novedades esencialmente. Ahora, el problema yo diría que para mí el sistema educativo se tiene que reformar en dos direcciones. En primer lugar, hay que volverlo flexible. Y en segundo lugar, tiene que ser de calidad. Perdón, la primera es que sea de calidad y la segunda es que sea flexible. Cualquiera de esos dos pasos llevan por lo menos 15 años de trabajo. Es decir, de modo que hay mucho por hacer para adelante. Quiero que me cuente sobre dónde ve la necesidad de flexibilizar el sistema educativo, pero en todo caso lo dejamos para más adelante. ¿Cómo no? Justin Gracide, fundador del Partido Digital. Uno supondría que vos sí podés llegar a tener esa percepción de que en el futuro vamos a estar mejor, por ejemplo, a través de lo digital. Sin dudas, sí, y lamentablemente todos estamos con sí, así que no va a haber mucho debate, por lo menos en ese punto de partida. Pero pensaba antes de eso, qué ironía no hablar del futuro en una noche como hoy. En mi caso, que no viví esa época tan oscura del Uruguay, pero sí moviliza mucho esto. Y espero que sea esta una noche y que arranquen a venir esas respuestas que están faltando. Porque creo que es importante para poder mirar el futuro, que no estemos todavía con pies y con anclas en el pasado. Pero habiendo dicho esto, creo que sí, que va a estar muchísimo mejor. Siempre tengo una frase que me marcó mucho cuando en su momento leía a Thomas Friedman, que él decía, ser subdesarrollado es una elección. Y yo creo que es una elección en gran medida. Y hace poco lo ponía en Twitter. Me da alergia y me da entre tristeza y enojo ver a los políticos nostálgicos y hacer declaraciones, como en su momento dijeron hace poco, de Focus Group, y decir lo que están esperando que vean del otro lado, y no tener la visión y el coraje de realmente llevar hacia dónde tenemos que ir. No tener la visión de decir, bueno, Uruguay tiene que ir por acá a 20 años, a 30 años, a 50 años. ¿Y dónde queremos ir en el 2050? Eso nos pasa muchísimo. Y vos decís lo del digital, capaz lo amplío un poco más a nivel tecnológico. Creo que los políticos y gobernantes estén tan analfabetos a nivel tecnológico, es un gran problema que nos condena a todos los que estamos atrás. Porque eso nos condena a nivel Uruguay estar corriendo siempre las cosas de atrás. Digo, no, si le agarrás a cualquier candidato ahora y le preguntás sobre, por ejemplo, Libra. Libra es una criptomoneda que lanzó Facebook hace dos meses y que plantea ponerla en funcionamiento el año que viene. Que plantea que hacer transferencias de un país al otro instantáneas y cero costo. Algo que ya estaba prometiendo blockchain. Pero ahora con una empresa como Facebook detrás, da un alcance y una masividad antes nunca vista con la idea que había de blockchain. Le preguntás a cualquier político de ahora, no tiene ni idea de lo que es. Y estamos hablando de inclusión financiera. Entonces yo creo que lo que tenemos políticos muy buenos para los 90. Nos falta que nos lleguen al futuro. Bueno, Juan, simplemente para excitar aún más el interés de Conrado Hughes sobre sus textos. ¿De qué trata el nuevo La Danza de Giva? ¿El nuevo número de La Danza de Giva? Bueno, me faltan 3 tomos para La Danza de Giva, sí, pero básicamente quiero escribir el tomo del capitalismo del ahora, capitalismo, que es bastante complejo. Ajá. Bueno, Conrado, Yo sabiendo que venía Juan,
y Juan Pedro decidí que iba a ser muy discreto. Entonces, lo que me traje es la lista de los libros que yo les recomendaría que leyeran nuestros escuchas. Porque efectivamente el tema me apasiona, le he dedicado muchísimas horas desde que soy muy joven y he aprendido lo que dice Juan. Primero, el futuro tiene la característica esencial, es absolutamente incierto. Y la capacidad de pronóstico que tenemos los seres humanos, y esa es una maravilla de la creatividad humana, es muy limitada. Ahora, voy a citar sí. mi primer pero permitime encandilamiento. Correcto, pero permitime abrir un paréntesis allí. Los ejercicios de prospectiva que hacen, por ejemplo, los gobiernos, ¿deben ser motivo de agenda? ¿Son ¿Deben ser tomados con seriedad? Es más, debo decir que cuando llegué a la oficina que dirigí entre el año 90 y el año 91, estaba regida por un decreto que lo que decía era que la oficina tenía que implementar la Concertación Nacional Programática, que era una versión de 1940 que se había pactado entre entidades gremiales y políticas empresariales y sindicales, un mamarracho. Yo dije, no estoy dispuesto a ser director de esta oficina, así que voy a proponer un decreto de nueva formulación. Y lo hice y duró 20 años, lo cual me parece maravilloso. Y dije, esta organización del Estado que se llama Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene que ocuparse de pensar el futuro, pero respecto al presente, su función esencial es la coordinación del planeamiento estratégico. O sea, lo que está haciendo ahora la OPP, por ejemplo, no te satisface, porque ellos están con una agenda Uruguay 2050. No, es que son ejercicios que hay que hacer. Yo de ninguna manera lo critico. Me parece muy bien, he estado charlando con García y con la gente, y me parece bien lo que están haciendo. Lo que es malo es creerse que lo que están diseñando es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que es importante es las bases, son los cimientos, y los cimientos es la educación. Imaginen si habrá gente inteligente. Yo cito el primero que me encandiló, que era de la Fundación Hudson, que eran dos, un gordo y un flaco que eran brillantes, se llamaban Herman Kahn y Anthony Weiner, y escribieron un libro que se llamaba El año 2000. ¿Pero en qué año lo escribieron? En 1966. Y yo lo compré en el 67 y me puse a leerlo y quedé fascinado. Era bastante difícil, tenía una redacción curiosa. Pero después lo guardé en mi biblioteca porque entre las cosas que recordaba, y ahora después fui a verlo, era que en ese momento la gente creía que el socialismo y la Unión Soviética iban a terminar dominando el mundo. En una fundación norteamericana creían eso. Dame la expectativa para tu lista. La expectativa de ahora quiero generar expectativas sobre tu lista. La expectativa... Y además le estoy recomendando, ¿sabes qué? ¿Sabes a quién? A Valeria Tanco, que está haciendo unas pastillas preciosas para vespertinas, que vaya a visitar tu biblioteca. Mi recomendación es lean a un ingeniero y médico de origen griego. Pero eso me lo decís después. Déjame generar expectativa, porque la gente va a tomar nota. Es un libro fantástico. Gabriel. Yo también, yo soy biológicamente optimista y por lo tanto creo que el futuro, en tanto es una construcción, no es una cosa determinista que esté decidida desde ahora, va a ser mejor, porque entre otras cosas confío en que todos los seres humanos encontremos los caminos para luchar para que sea mejor. No es por una expectativa pasiva. Creo que tenemos desafíos enormes, creo que la humanidad nunca tuvo tantos recursos para que todo el mundo viviera bien, no hubiera enfermedades, se alimentara bien, tuviera educación para todos. El problema es que la tecnología, los impactos, el progreso siempre se dan en relaciones de poder, relaciones de producción concretas que los determinan. Yo creo que Uruguay y el mundo tiene tres grandes preguntas. Yo no, la gente que sabe mucho más que yo. Una, ¿soporta el planeta el actual modelo de desarrollo hegemónico en la humanidad? ¿Lo soporta? ¿Hasta dónde da?
Mira, dice que sí, Conrado. Totalmente. Bueno, con el consumismo, con el cambio climático. Sobrado. Por eso, Primero que la población se estanca en el 2075 en 11.000 millones y cerrá y vamos para adelante, pero todo viejito. Yo siempre lo escucho y él se enoja. Él se enoja, seguro. pero yo no me refiero solo a la población. Yo lo que digo es que hay límites en el planeta de cambio climático, etcétera, que tenemos que discutir. Si, por ejemplo, si en la India todos tuvieran el patrón de consumo de los países desarrollados europeos y de Estados Unidos, precisaríamos 5 planetas. Eso es metodológicamente un mamarracho. Está bien, él siempre considera bien. mamarracho, Connie, pero digo, la segunda pregunta es, ¿quién o quiénes deciden las prioridades del desarrollo futuro y de la introducción de la tecnología, etcétera? Tenemos muchos problemas con los gobiernos y todo, pero prospectiva también hacen las grandes transnacionales que dominan el mundo y ellas deciden la orientación de la investigación, la orientación de hacia dónde se va. Entonces hay un debate democrático y filosófico planteado. Y la tercera es quién se apropia de la riqueza de eso. ¿Cómo se distribuye? ¿Vamos hacia un mundo más igual o hacia un mundo desigual? La riqueza porque es hoy el tuvimos, saber, Gabriel. La riqueza es el saber y los 12 billones de dólares que va a implicar los 5G o las 10 empresas TICs hoy que manejan más que todos los estados del mundo. Entonces, Gabriel, yo lo que digo es cómo se va. Este teléfono tiene 100 veces la biblioteca de Alejandría y está a disposición de quien lo quiera usar y aprovechar. Y si quiere leer a Platón, a Sócrates, y después ponerse a leer a Virgilio, y después leer la Guerra de las Galias de Julio César, y después leer los evangelios o la Apocalipsis, claro, pero lo puede hacer. Y también los Principia de los Está bien, Principia Connie, de Newton. eso en un mundo ideal, pero No, por no ejemplo, es un mundo ideal, sí, es real. en Manhattan, solo en Manhattan hay más teléfonos de eso que toda África. No va a venir, escúchame, no va a venir más. Vamos a no va hablar a venir de más. Yo Si polariza, a todas las personas aquí tan pensantes, informadas. Yo decía, todos hablamos de la clase política como la culpable de todos nuestros males. Qué cómodo que nos queda también los uruguayos eso, ¿no? Porque en el fondo vos decís, no se habla de la clase empresarial, casi que no se habla. ¿Cómo son nuestros empresarios realmente? ¿Cómo son nuestros sindicatos? Porque cuando tú decís que los que mandan son las transnacionales, ¿y los sindicatos? ¿Y el PIT-CNT? ¿Y qué sindicatos son buenos y qué sindicatos son malos? ¿Y cuáles hacen bien su trabajo y cuáles no? Hay cosas que no cubrimos, que periodísticamente no sabemos, son misterios, son cosas que se dicen por lo bajo. Pero después nos queda muy cómodo sentarnos y decir, la clase política tiene la culpa de todo. Bueno, eso es muy cómodo y está mal. Y tenemos que saber que nuestra clase empresarial tiene este nivel y nuestros sindicatos tienen este nivel, y también hablar de nosotros mismos, también de cuando trabajamos, hablemos de los empresarios periodísticos de nuestro país, hablemos de todo, porque es lo más fácil. Y lo otro que quiero decir es, queda muy cómodo decir la educación, y vos decís, y cuando los uruguayos van al estadio, ¿son educados? ¿Y quién educa a esa gente? Digo, uno lee que antes en el estadio quien chiflaba al equipo contrario era visto como un anormal. Hoy se arenga eso. Entonces digo, la educación está en manos sí, del CODICEN, de los gremios, bárbaro, perfecto, del ministerio. Pero, ¿y nosotros no tenemos nada que ver? Y la ordinariedad de la basura que hay en la calle, como que nos queda muy cómodo, acá sabemos todo de todo, y decís, pará, miramos también un poquito a nosotros mismos, ¿no? ¿Quién va al estadio? Y las cosas que pasan en el estadio cada fin de semana. Yo voy a recoger el guante de Connie y voy a recomendar un libro que es 21 lecciones para el siglo XXI de Harari. Plantea el mejor libro de este año. Plantea mucho de esto que estamos Estaba hablando. en el número 6 de mi lista. Bueno, yo no te lo traigo al 1, Connie. Voy a aprovechar que tenemos acá a Juan Pedro Mir, que, bueno, hace un tiempo la ministra María Julia Muñoz le pidió la renuncia porque dijo que el ADN de la educación no iba a cambiar. Hace algunas horas la ministra le dijo a un periodista, le contestó que si fuera a Rivera y viera la UTEC, vería cómo el ADN de la educación sí está cambiando. ¿Qué opina hoy usted? Yo creo que de la educación ha habido avances, pero la matriz disciplinaria, contenidista, la matriz de la década del 50 no cambió. Entonces, en esto comparto con mi tocayo Juan, que tenemos un modelo, hay dos dimensiones. Por un lado, lo que es la educación como institución, institucional, y por otro lado, lo que planteaba Adela, la educación en casa. Entonces, la educación en casa, hay temas que no son institucionales. El estadio,
cómo el desayuno que le damos a nuestros hijos. Eso es cómo la construcción de valores y de emociones que construimos en la vida privada no es un tema del Estado. El respeto. El respeto. Sobre el desafío del país, el país tiene una educación, el formato educativo del país sigue estando, a pesar de avances interesantes como de la UTEC, que demuestra que hay necesidades o hay avances que tienen que ser institucionales, pero indudablemente los formatos de enseñanza son los mismos que hace 40 años. Disciplinas segmentadas, estratos educativos desconectados unos con otros, primaria desconectada con secundaria, secundaria desconectada con la UTU. Yo veo con mucha alegría que se están formando unidades integradas entre primaria y secundaria en un mismo predio, pero dependen de dos consejos distintos, de dos direcciones distintas. Entonces, a tu pregunta, ¿es bueno que se hayan creado nuevas instituciones? Por supuesto, pero la matriz educativa de Uruguay sigue pensando que el conocimiento se acumula, que el conocimiento es solamente institucional y estamos dejando de lado grandes experiencias que a nivel mundial nos dicen por dónde va la cosa. Lo que se hizo entonces no cambió el ADN de la educación. No. Viviana, y la ministra dijo que 15 años no alcanzan para remontar lo que había. ¿Me parece razonable 15 años? Lo que se ha hecho es un bypasseo. Lo que se hace es como vos tenés un problema, incluso desde la época de Rama, porque en este sentido tanto los distintos gobiernos han hecho lo mismo, no han tocado la estructura, Daniel, y han generado bypasses. Pero la estructura, los 600.000 asistentes al sistema educativo, los millones de personas involucradas como padres y familias, ese sistema no ha cambiado y ese es el desafío para adelante. Tú fuiste el autor de aquella frase que decía que como funcionario, como jerarca, no habías logrado decodificar los códigos políticos, ¿no? Sí, claro. Y hay mucho de eso, Juan, porque hoy yo le mencionaba ese dato, ¿no? Hubo un compromiso hace 5 años de los candidatos a la presidencia. Bueno, vamos a propender, que creo que el término en aquel momento ya estaba bastante de moda, vamos a propender al 1% para investigación y desarrollo. Y estamos en el 0,4%. Hay un tema de plata ahí. Bueno, hay dos problemas. El primero es que no se cumplió con el 1%. Y el segundo es que el 1% no alcanza. Es decir, que no alcanza en dinero y no alcanza en formación. Es decir, no alcanza, pero estamos lejísimos. Desde el momento que hay más aspirantes a ser abogados que ingenieros, hay un problema. Es decir, el Uruguay tecnológico está lejísimos. De modo que no alcanza, eso no lo arregla el 1% de investigación tampoco. De modo que tenemos problemas serios. Es reduccionista pensar en que es un tema de plata, en este caso. Es un tema de plata y un tema de otras cosas. Hay otras cosas detrás. Por ejemplo, la plata no va a arreglar que haya más aspirantes a abogados que ingenieros. Eso no lo va a arreglar. ¿Y eso qué lo arregla? ¿La casa, por ejemplo? Eso lo arregla el sistema educativo. Ajá. El sistema educativo está fallando en una cosa esencial, por ejemplo, la enseñanza de la matemática. Y eso es lo que hace que la gente huya de todas las disciplinas que tienen matemática. Y por lo tanto, son muy exitosas las que no la tienen. Justin. Yo creo que también en el sistema educativo sí, pero también creo que también pasa mucho en los líderes. Y con esto no hablo solo de la clase política. Creo que, no sé, Luis Suárez es un líder en su área. Algunos lo pueden tomar o no, digo, hay que verle ir positivo, no es lo mismo que influencer, no quiero entrar en eso. Pero creo que también nos falta que nos lleven hacia ahí, a que nos incentiven a hacer matemáticas, a hacer más ingeniería, creo que hay que ir por ahí. Y retomo un poco lo que dice el Zócalo, somos un país viable. Yo creo que tenemos que arrancar a pronosticar cuáles son las cosas, que los principales problemas que pueden venir. Hay una frase también, creo que era el CEO de American Express, que hace un tiempo lo vi y me pareció buenísimo, que para vos asegurar el sustento de tu negocio, tenés que inventar lo próximo que te va a matar. Sabes que un negocio, alguien de la tarjeta de crédito, va a aparecer algo, bueno, tenés que meter a hacer una aplicación o lo que sea. A nivel país, ¿qué puede pasar? Nuestra principal industria, o una de las principales, la ganadería. Ahora tenemos carne sintética. Impossible Foods y 2 o 3 jugadores grandes más están logrando hacer carne con el mismo sabor y ahora creo, capaz hasta estoy desactualizado, pero que estaba creo que en $30 por ahí hacer una hamburguesa de carne. Pero donde eso baje a centavos de dólares, ya reemplaza a todas las hamburguesas que vienen de carne vacuna, de la que tanto nos ponemos muy orgullosos de nuestros campos. Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? ¿Tenemos que ir correr atrás a hacer carne sintética? No, porque a nivel laboratorio la estamos corriendo de atrás. Pero posicionemos entonces a nuestra carne como un bien de lujo para el mundo. Digo, creo que tenemos que, el futuro no es solamente el robot que aparece en pantalla, es encontrar las fortalezas que tiene Uruguay y enfocarnos en lo que podemos hacer mejor, pronosticando los próximos riesgos que pueden venir. Me gustaría que los invitados hablaran de ese aspecto que acabas de mencionar, que es el valor agregado, porque parece que no pasa el tiempo y seguimos sin agregarle valor a la producción primaria. Voy con...
cada vez que me hablan por acá, es que es algo o de último momento o impactante, y me dicen, mirá que Viviana tiene algo sobre Antonini Wilson. Datazo, me dice, datazo. Tenemos alguna información para aportar, sí, de los últimos minutos, te diría. Ajá, porque hablamos el caso Antonini Wilson, la llegada de la valijita, ¿no? Sí, vamos a ampliar un poco la información y también a brindar información de último momento que tiene que ver con el fiscal de corte, Jorge Díaz. Bueno, Jimé. Sí, Daniel, tengo otro consejo, porque quiero contarte a vos que por primera vez en Uruguay accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. De vos depende cómo quieras estar en esa etapa, porque el tiempo pasa para todos por igual. Mira. Me encontré con Guille, compañero del liceo. No sabés cómo está. Decime que nunca te pasó esto. Lo de creer que el tiempo solo corre para otros. Oíme, aprovechá que estás impecable para pensarlo, porque te va a llegar y no hay vuelta. Tenés que elegir cómo querés vivir tu madurez. Que te encuentre lo más parecido a como te gustaría. Lo mereces, con todo lo que trabajaste. Acompaña presenta, acompaña residencias y calidad de vida. Por primera vez en Uruguay, accedés a calidad de vida prepaga para tu madurez. Informate 0800 89 39. De vos depende cómo querés que te cuiden cuando seas mayor. Ya lo escuchaste, es un ahorro en tu propio bienestar. Acompaña residencias y calidad de vida, informate por el 0800 89 39. Y ahora tengo otra recomendación para hacerte, porque Punta Tracking es líder en el rastreo satelital de vehículos de todo tipo. Autos, motos, camiones, camionetas, maquinaria agrícola, taxis, ambulancia e inclusive bicicletas. Con Punta Tracking el mismo cliente rastrea y sigue a sus vehículos desde su computadora o desde su teléfono celular. Y ahora sí, vamos Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos, control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 82 84. Ahora sí, les vamos a compartir algunos de los mensajes que hemos estado recibiendo con el hashtag Opino en TLV sobre el tema de esta noche. Por aquí, Ricardo nos dice, es imposible igualar a países desarrollados. Tienen la sartén por el mango, pero sin dudas lo hecho en estos últimos años ayuda a que estemos más cerca. Otro es de Hugo, que nos dice, con universidades del siglo pasado, difícil que el chancho chifle. Los talentos hace años que se van al exterior. Y otro mensaje dice, será por siempre, somos y seremos subdesarrollados porque no hay capacidad en los gobiernos para invertir e impulsar la innovación y creación de las tecnologías propias que permitan darle valor agregado a nuestras materias primas. Varios de los mensajes que seguiremos compartiendo de Twitter. Bien, muchas gracias, Jimena. Decíamos hoy que la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, está con esto de la perspectiva. De hecho, en esta misma jornada, y fue creo que en horas de la tarde, se presentó un estudio que revela, estuvo, por ejemplo, Enrique Iglesias participando, el propio director de la OPP, Enrique Iglesias, estuvo también la gente del BID y de la CEPAL. Y allí presentaron el trabajo de unos 2.000 técnicos que han trabajado en los últimos 4 años. Estuvo el presidente también de la Fundación Astur, como decíamos. Son 20 estudios prospectivos realizados en los últimos 4 años por parte de 2.000 técnicos. Pero allí, en los comentarios de la gente, se advertía una vez más lo que estábamos comentando. El conocimiento, el valor agregado aplicado a la producción, que parece ser una debilidad en Uruguay. Negabas con la cabeza, Connie. Es una confusión, es una confusión enorme que nos viene de tiempos muy antiguos. La primera exportación, la exportación más grande en la década del 90 de los Estados Unidos al Japón era porotos de soja. Porotos de soja. ¿Qué proceso tenían? Nada. Lo único que la industria japonesa de los alimentos y la alimentación de los animales exigía comprar soja de buena calidad. Bueno, eso es lo que vendía los Estados Unidos. La idea loca de que tenemos que producir una cosa que tenga 27 etapas después. Primero, las industrias, algunas tienen 1 etapa, 2 etapas, 5 etapas, 17 etapas. Pero no puedes competir en cantidad con Estados Unidos. Entonces, es una locura eso. No puedes competir con la misma regla de juego. Lo que estoy diciendo es que para ir a la hamburguesa, que fue la que salió arriba del escenario, primero,
el componente de carne que hay en una hamburguesa de la famosa empresa de los Arcos Dorados, ¿tá?, es apenas el 5% del costo. Todo lo demás es un conjunto de valores agregados de gente que sabe cosas que no tienen nada que ver con el bife. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la comercialización, la distribución, la logística, la rapidez de expedición, el sistema de facturación, el aprovisionamiento. Entonces, hay que entender que en la complejidad del mundo no se puede decir, no podemos exportar más lana peinada. Miren, exportamos lana peinada. El Uruguay fue en su momento el primero, hace 35, 40 años, era de los primeros exportadores mundiales de lana peinada. El problema es que ahora aparecieron los sustitutos de la lana con unas performances que hace que lo que tenemos que dedicarnos es que haya investigación, desarrollo, capacitación de recursos humanos, científicos y técnicos para que podamos producir. Perdón, ¿y lo caro que está el Uruguay? ¿Lo caro que está el Uruguay? Eso no tiene nada que ver con la investigación. No digo con la materia prima, pero hoy lo saben el que tiene un comercio chico, mediano, grande. Tiene que ver con la bajísima productividad de nuestro sistema de trabajo, tiene que ver con la bajísima productividad y las condiciones que se ha acordado en el Uruguay, que se las tiene que comer el empresario y el Estado además le cobra carísimo el gasoil, altísimos impuestos y así no anda nada. El incorporar valor agregado, ¿no sería un principio de solución cuando usted hoy esbozaba eso, Juan? Bueno, yo creo que son varios los problemas. Por empezar, yo creo que hay que modificar el perfil productivo de nuestro país. Es decir, las materias primas son riesgosas. Pues nadie puede garantizar qué va a pasar, por ejemplo, con la celulosa en 20 años. Seguirá existiendo la demanda de celulosa y de papel como la vemos hoy. Claro, pero con las vaquitas, el arroz, por ejemplo. Bueno, pasó con el cuero, que no se exporta más. Pasó con la lana, que es prácticamente marginal porque los textiles sintéticos dominan muy por encima de la lana. ¿Y hacia qué perfil habría que ir? Va a pasar con la carne sintética. Es decir, las materias primas tienen un ciclo de vida y nosotros tenemos que aceptarlo y estar preparados para ese ciclo de vida. Y yo creo que hay cosas más seguras. Es decir, precisamente el valor agregado consiste en agregar trabajo, en agregar servicios, en agregar todas esas cosas. Estoy totalmente de acuerdo que la hamburguesa que venden tiene muy poco de carne y muchísimo de valor agregado de todos esos servicios que están incorporados en la hamburguesa. Claro, pero es fuerte escuchar eso de que la necesidad de cambiar un perfil productivo. Claro, ¿no? que hay que ¿Y cuál cambiar. debería ser el perfil? Bueno, yo creo que se abre una oportunidad excelente en las industrias culturales. Las industrias culturales, la radio, la televisión, la literatura, el teatro, el cine, es el gran futuro. ¿Por qué? Por la robotización. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? La automatización va a bajar la jornada de trabajo y va a bajar en forma considerable. Por ejemplo, la va a bajar posiblemente de 48 horas, que es la jornada tradicional de la revolución industrial, a la mitad, a 24, a 25 horas. O sea que lo recreativo cobra una dimensión económica. Entonces hay mucho más tiempo libre y ese tiempo libre hay que llenarlo y eso lo va a ocupar las industrias creativas. Entonces, el desplazamiento del obrero de fábrica va a ser hacia las industrias creativas. El único problema es que convertir el obrero de fábrica o el obrero, el peón de obra en un actor de teatro es difícil. ¿Y eso lo Ese es el problema. ¿Lo tienen claro quienes toman decisiones hoy en la educación? Yo creo que hay que tenerlo claro que primero vamos a vivir más tiempo, que la educación es para toda la vida. Por suerte la expectativa de vida crece, la incorporación masiva de la mujer al espacio educativo y laboral marca un cambio que aumenta el tiempo y la intensidad de educación. Creo que el desarrollo de habilidades como el poder adaptarse, el trabajar en equipo, el tener empatía con el otro, el poder producir, el innovar, son claves. El tener autoconciencia de sí mismo, una capacidad emocional de poder ponerse límites, de poder construir vínculos saludables con el otro y con el ambiente, son temas de agenda educativa que van mucho más allá de la enseñanza repetitiva de los textos. Qué interesante esto que dice Juan Pedro. Bueno, está Viviana Ruggiero. Fíjate lo que le pasó, cambiando de tema, a Luis Majul.
que dio un giro importante en cuanto a sus convicciones desde el punto de vista profesional y político, y se ve que le resultó, porque ya tuvo de las primeras entrevistas con el candidato a la presidencia y virtual presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, que no solo fue con Majul, que hasta hace poco era casi que su enemigo íntimo, sino que le reveló cosas interesantísimas que tocan a Uruguay. Sí, fue una entrevista extensa y muy interesante, y como vos decís, allí aconteció uno de los hechos políticos para Uruguay de la semana, ¿no? Las declaraciones del candidato a la presidencia argentina, Alberto Fernández, a propósito de que, bueno, los casi $800.000 que el empresario venezolano Guido Antonini Wilson traía en una valijita iban a ser depositados aquí en Uruguay. Y con respecto a eso tenemos información de último momento, porque estuvimos en contacto hace instantes con el fiscal de corte, con Jorge Díaz, quien hasta hace algunos minutos no había escuchado en su completud esta entrevista. Ahora la escuchó y decidió que en el día de mañana va a trasladar esta entrevista a el fiscal de delitos económicos que competa por el turno para que la analice ante la eventualidad de algún delito. Y vamos a recordar, porque aquí en Uruguay ya hubo una investigación sobre este tema, se abrió en el año 2017 a raíz de una denuncia de legisladores del Partido Nacional, uno de ellos era Pablo Abdala, que, bueno, estuvieron trabajando sobre este tema porque no es la primera vez que Alberto Fernández hace estas declaraciones, ya lo había dicho en ese entonces. En ese momento, cuando se abrió esta investigación, había algunos elementos sobre la mesa, pero no fueron concluyentes y se terminó archivando. Vamos a repasar qué era lo que se manejaba en ese entonces, qué era lo importante. Bueno, que Guido Antonini Wilson viajó a Uruguay en 7 oportunidades entre 2006 y 2017, y luego que lo detienen con la maleta, también hizo un viaje a Uruguay. El avión donde viajaba Antonini venía con una funcionaria venezolana que había sido designada para integrar la representación de PDVSA aquí en Montevideo. Y otro de los datos que se tenía, pero que no fue concluyente, es que Antonini fue parte de la delegación de un gobernador que en su momento vino aquí, de un gobernador venezolano que vino aquí a Uruguay interesado en las casas prefabricadas. Recordarás, Daniel, claro. Proyecto. Un negocio que finalmente se concretó. Estos fueron algunos de los elementos que estuvieron sobre la mesa. Veremos si en esta nueva instancia se vuelve a tomar esta información que, reiteramos, en su momento no fue concluyente, pero que ahora el fiscal de corte Jorge Díaz, con esta entrevista de Alberto Fernández, decide volver a enviar para el ámbito judicial. Claro, lo que decía Alberto Fernández además es que Uruguay era lo más parecido a un paraíso fiscal, y le salió a responder el candidato a la presidencia por el Frente Amplio diciendo paraíso fiscal era aquel de antes de 2005. ¿Querías hacer una acotación? No, eso justamente, que de hecho esto causó un gran revuelo aquí, que el candidato del Frente Amplio salió a responderle, pero también generó malestar en otros integrantes del oficialismo, y desde la oposición las voces que se alzaron eran justamente en este sentido, ¿no? Pidiendo a la justicia y al Ministerio Público, en la figura del fiscal de corte, que bueno, que de oficio tomara este tema y remitiera la información. Reiteramos, no es nueva, pero sí es importante por quién la dice. Ahora el seguramente futuro presidente de Argentina. Gabriel, ¿comentarios sobre esto? Que se tiene que investigar todo y que en esa línea hay legisladores del Partido Nacional que dicen, señor, vamos a abrir esto. Está muy bien que el fiscal lo investigue, etcétera. Me llama mucho la atención eso de la certeza de no sé, uno ata mucho más la corrupción argentina, sea cual sea el signo de gobierno en Argentina, que cambia que acá, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí, pero es que se trata de la corrupción venezolana, ¿no? Sí, de la utilización en Argentina. Sí, está bien. A ver, sabemos que el día que se instaló el gobierno de Tabaré Vázquez en el año 2005, a los 10 días estalló el problema de una cooperativa, de una institución financiera, que fue resuelto sobre el pucho con el señor Chávez. Y eso es el famoso Bandes, que fue y pasó a ser un instrumento del gobierno de Venezuela metido adentro del sistema bancario uruguayo. Entonces, digamos, si estaban transfiriendo fondos desde PDVSA o desde los corruptos venezolanos, que son una legión, y lo traían al Uruguay. De hecho, recientemente, digamos, hubo denuncias en Venezuela
de movimientos de recursos financieros del gobierno venezolano, tratando de esquivar las presiones que les pone Trump usando el Bandes. Así que no sé qué es tanta sorpresa. De hecho, Fernández lo que dice es que tiene esta información y tiene esta certeza porque se la transmitieron desde Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, allá en Estados Unidos hubo una declaración de Antonini y también de otras personas que viajaban en ese avión, y allí en su momento hubo una persona que dijo que había varias comunicaciones con personas aquí en Uruguay. Veremos qué es lo que se logra avanzar porque, bueno, desde 2007 que está este tema sobre la mesa y la justicia no ha logrado avanzar. Bueno, lo cierto es que es importante lo que decía Viviana al comienzo. El fiscal tomó nota de este video y ya lo deriva a quien corresponde. Sí, por lo pronto entonces vuelve a la órbita judicial, cosa que no estaba. Exactamente. Bueno, no nos vamos a quedar no en este asunto, pero sí en la región, porque hoy decíamos al comienzo, ¿no? Eso de la Suiza de América. Es fácil despegarse en términos, o sea, ser como eso, como una isla en el medio de una región convulsionada. Sí, estoy convencido. ¿Sí? Si Uruguay tiene toda la plataforma hasta geográfica, tenemos todas las herramientas para ser pioneros en innovación, pioneros en convivencia. Más allá del barrio. Más allá del barrio. Tenemos el barrio, convivir con el barrio, estar en cierta forma también, no somos el barrio, no somos Brasil, no somos Argentina, somos la provincia oriental, somos el Uruguay oriental, y creo que eso nos abre al mundo. Como compartir con nuestros vecinos, pero cada uno en su casa, y estar abiertos al mundo, abiertos al cosmopolitismo, que vengan todos los inmigrantes, que vengan todas las poblaciones que quieran venir a integrarse a nuestras reglas laicas de convivencia, plurales, cosmopolitas. Creo que tenemos todo para estar muy bien. Sin caer en lo predictivo, ¿usted entiende que también es fácil despegarse de la región, Juan? No sé si es fácil, pero es necesario. Yo creo que es necesario. Ahora, además es un mandato histórico, porque basta pensar que el Uruguay tuvo constitución bastante antes que Argentina, Brasil y Paraguay, por ejemplo. El Uruguay es un país liberal de toda la vida. Argentina todavía tiene unificado la Iglesia y el Estado. Es decir, el Uruguay es un proyecto singular y eso lo muestra la historia. No verlo es simplemente desconocer la historia. De modo que lo único que estamos haciendo es reafirmando lo que pasó antes, nada más. Es decir, que es un mandato despegarse del barrio. Justin. Yo creo que sí, que se puede. Creo que no va a ser fácil, no va a ser de un día para el otro, pero creo que hay que hacerlo. Y recojo algo de lo que decía hoy Connie, de que creo que es muy bueno el ejemplo de McDonald's. Yo cuando hablaba de convertir la dije de carne... una empresa con arcos dorados. Perdón. De posicionar la carne como un bien de lujo, lo que digo es, y tomo también lo que decías, la industria creativa uruguaya es muy buena, hace trabajos excelentes para afuera, que piensen una buena marca para la carne uruguaya. Y no me hablen de la marca Uruguay Natural, que es la marca más hipócrita que tenemos en la historia. ¿Y por qué es hipócrita? Una buena marca para la carne. Sí, ¿por qué es hipócrita el Uruguay Natural? Y no tiene nada de natural el Uruguay. Punta del Este es natural. Lo contestaron por mí. Pensemos una buena marca para la carne, para posicionarnos y adelantarnos a eso. Entonces ahí creo que también la industria cultural nos puede servir mucho, incluso para que se meta a este rediseño de la matriz productiva. Pero si los jóvenes están emigrando es difícil. ¿Sí qué? Si los jóvenes están emigrando. Decía Juan Pedro, voy contigo, Connie. Siempre razonamos... Quedé pensando, Uruguay no tiene nada natural, Juan. Nada natural. Y bueno, imaginemos, Punta del Este es un arenal. Es decir, a comienzo del siglo XX. Las vacas fueron traídas de afuera, los caballos fueron traídos de afuera, las ovejas fueron traídas de afuera, los gorriones fueron traídos de afuera, casi todo. El ornato de Montevideo es todo importado, son rarísimos las especies autóctonas plantadas, es decir, no tiene nada de natural. Juan Pedro. Tomando lo que decía Juan, si en vez de haber invertido los millones que invertimos en salvar una aerolínea que sabíamos que iba a ser fundida, hubiéramos invertido en los jóvenes que están produciendo cine, que están las industrias culturales, el resultado hubiera sido totalmente otro. O sea, por supuesto se precisa más dinero, pero la inversión en inteligencia y en cultura creo que va por ahí. Un saludo para Justin, dice, no puedo ser objetivo con Justin, pero lo bancamos. Dice alguien que su cuenta es Voto Partido Digital. Dice, hay que tener un pensamiento un poco más amplio para entender el cambio de paradigma, pero principalmente no tenerle miedo al cambio, la crítica y la autorresponsabilidad de la innovación con el partido digital. Vaya la mención. Daniel, yo quiero aportar a la visión optimista que he visto que nuestros espectadores también comparten, porque hay mayoría de gente que cree que dentro de 20 años vamos a estar mejor, con el caso de las 3 pequeñas repúblicas del Báltico.
Estonia, Letonia y Lituania estuvieron sojuzgados durante 70 años por la Unión Soviética. Obviamente el clima no era ideal y ser lituano, estonio o letón no era buena cosa para nadie en esos países. No obstante, a partir de la caída del el llamado socialismo real, el colapso de la Unión Soviética, estos tres países adoptaron todas las reglas del mundo liberal desarrollado, se integraron con el correr de los años a las organizaciones mundiales europeas de comercio y establecieron algunas soluciones sumamente ingeniosas y audaces, por ejemplo, en materia digital. Entonces, ellos, ¿qué tenían alrededor? Fíjese, queda todavía un pequeño enclave que es donde nació y se crió Immanuel Kant, que se llama ahora, no sé, el nombre ruso, se llamaba Petrogrado, no sé qué, un puerto, que es un enclave, no tiene, está rodeado por Polonia y por la Unión Soviética, pero están del lado de más acá de los Bálticos, y ahí sigue siendo Rusia corrupta, bueno, con Yeltsin, con Putin y todos los muchachos. A ver, Gabriel, para responder a esto. Sí, es raro que no nombró los gulag, porque es permanente en todos los... Bueno. Yo lo que creo, el problema para el futuro de la humanidad hoy no es el socialismo, es el capitalismo. Y es el capitalismo realmente existente, este de hoy, que conduce al mundo más desigual de la historia, donde 80 personas tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas. Cosa inaguantable para cualquier modelo de desarrollo de la humanidad, en cualquier futuro, sea digital, analógico o a vela, ¿no? Entonces, creo que ese es un desafío que se está planteando. Por algo hay renacimiento de ideas socialistas hasta en Estados Unidos, y planteando algunos de los problemas que se tienen que plantear, redefiniendo el socialismo y las discusiones. Eso para mi amigo Connie. Creo que sobre Uruguay... Están fritos, por ahí están fritos. Yo creo que en la perspectiva los que están fritos son ustedes, Connie, sinceramente. La libertad va a triunfar, por supuesto, sin duda. Por supuesto, por eso vamos a terminar con el capitalismo. Tenemos pendiente el debate comunismo-capitalismo. Sí, entrañable, pero lo que digo de Uruguay, sí hay algunos pasos. Yo coincido que hay muchos problemas, pero por ejemplo... Uruguay está hoy en el grupo 9D, que se habla poco, que es D9, de los países más digitalizados del mundo. Estamos claramente separados de la región en eso. Y entre otras cosas porque había una política estatal muy buena sobre eso. De Antel, con la fibra óptica, con el data center José Luis Macera, con un conjunto de cosas más. Hay una política en el tema de las TIC, por ejemplo, hoy me contaban que CUTI, el Sindicato de Informáticos y INEFOP, están haciendo un mapa de negociación tripartita de cómo hacer el desarrollo de formación, el desarrollo de trabajo en la industria con un trabajo digno. Yo sé que esas no son todos los ejemplos, pero son ejemplos de cosas que se están haciendo y que se están haciendo bien y nos diferencian del resto. Bien, Jimena, cerramos la encuesta, por favor. Sí, antes de despedirnos vamos a cerrar la encuesta de Twitter. Hoy les consultamos a ustedes cuál es su percepción sobre el Uruguay en los próximos 20 años. Los resultados son los siguientes. Un 47% piensa que estaremos mejor que ahora, un 32% peor y un 21% igual que ahora. Le vamos a levantar el ánimo a los del 30. Biológicamente optimistas, digamos, ¿no? Juan Pedro, muchas gracias. Juan Pedro Mire estuvo con nosotros. Don Juan Grompone, también muy amable. Gracias por su presencia. Justin Gracide, muchas gracias también. ¿Querías hacer un apuntecito ahí en el cierre, Justin? Que creo que no solo el capitalismo, sino la desigualdad. Entonces, para ahí creo que lo que tenemos que ir es a descentralizar la toma de decisiones, y es algo que estamos haciendo con el Partido Digital, por ejemplo. Nuestro programa de gobierno, le estamos preguntando a la gente que presente sus propuestas. Hasta el 10 de septiembre tiene la invitación hecha para proponer en mivoz.uy. Creo que ahí podemos combatir la desigualdad y que no toma las decisiones solo unos pocos. Fernando García Campi está... ¿Estás recibiendo las fotos, Conrado? Las fotos profesionales. Las fotos profesionales, algunos días sí, otros no. Bueno, pero tengo lindas fotos. Sí, están bárbaras. Y ahora nos toca, por ejemplo, cuando cierra el programa, nos reunimos acá y nos sacamos la foto institucional de cada edición de Todas las Voces. Fernando, muchas gracias como siempre. García Campi con nosotros como cada noche de Todas las Voces. El reencuentro será el martes, después de las 10:30. Que pasen bien.